Una mujer paralizada fue dejada sola en un café en su primera cita. Entonces un desconocido, un director ejecutivo con una niña pequeña, se acercó y cambió todo. Blair Whitmore había pasado casi una hora preparándose. Su vestido azul claro era suave y sencillo, con pequeñas mangas cortas y una faja que se ataba a la cintura. Llevaba solo un toque de color en los labios, algo neutro pero cálido, y su largo cabello rubio caía en suaves ondas sobre sus hombros. Le había tomado más tiempo de lo habitual lograr que todo quedara bien, mantener sus manos lo bastante firmes para aplicar la máscara de pestañas y sentarse justo así frente a su espejo de cuerpo entero. Pero lo había logrado. Se había permitido sentir algo parecido a la esperanza. Era su primera cita en casi 2 años. El café era pequeño, escondido entre una librería y una floristería en el centro de Portland, con hiedra trepando por las ventanas y el aroma a canela y café flotando denso en el aire. Blair entró rodando por la puerta principal 10 minutos antes, con el corazón latiendo con fuerza bajo el vestido, y eligió una mesa cerca de la ventana. Ajustó su postura, colocó sus manos con suavidad sobre el regazo y volvió a mirar el teléfono. Él llegaba tarde, solo 5 minutos, luego 10. Siguió sonriendo incluso cuando sus manos empezaron a sentirse frías. Finalmente un hombre entró, alto, vestido con cuidado, con camisa abotonada y vaqueros oscuros, un reloj brillando bajo las luces del café. Miró alrededor brevemente antes de que sus ojos se detuvieran en ella. Blair sonrió, levantando ligeramente una mano. Él se detuvo. Su mirada bajó de su rostro a la silla en la que estaba sentada, su silla de ruedas, y luego volvió a subir, como si necesitara confirmar lo que veía. Su mandíbula se tensó. Toda su postura cambió de casual a visiblemente incómoda. ¿Eres Blair?, preguntó sin sentarse. Sí, respondió ella, su voz tranquila a pesar del temblor en sus dedos. Encantado de conocerte. Él parpadeó y luego dijo, sin bajar la voz. Pensé que podías caminar. Esto es una mentira. El aliento de Blair se detuvo. Varias cabezas se giraron. La barista detrás del mostrador se quedó congelada a medio verter. Una pareja en la mesa de al lado enmudeció. Ella abrió la boca para responder, pero no salió nada. Sus mejillas se encendieron, aunque mantuvo la espalda recta. Yo nunca mentí, consiguió decir en voz baja. Está en mi perfil. Solo pensé... No, interrumpió él bruscamente, agitando la mano. Esto no es lo que esperaba. Rió una vez, seco y amargo. No puedo creer esto. Debiste haber dicho algo. Esto es engañoso. La garganta de Blair se cerró. No estoy rota, susurró, pero él ya sacaba la cartera. Tiró un billete de $10 sobre la mesa, como si eso cubriera el daño. Murmuró, no voy a hacer esto. Y se marchó, dejándola sola. El silencio cayó. Blair miró sus manos en el regazo, deseando que dejaran de temblar. Su espalda se sentía rígida, fría. Mantuvo el rostro inmóvil, los ojos secos, negándose a llorar. No allí, no frente a extraños. Ajustó su posición, levantó el mentón y trató de respirar. Entonces una voz suave rompió el silencio. «Papá, ¿por qué esa señora está triste?» Blair alzó la vista, sorprendida. Una niña pequeña estaba a pocos pasos. Llevaba un vestido rosa con flores blancas y zapatillas con brillo. Sus rizos dorados rebotaban mientras se balanceaba de un pie al otro. En sus brazos sostenía un peluche, algo entre un conejo y un unicornio. Un hombre se agachó a su lado, alto y de hombros anchos, con un abrigo oscuro. Su cabello castaño tenía un toque de gris en las sienes. Sus ojos eran firmes y amables. Siguió la mirada de su hija hacia Blair. La niña tiró de su manga otra vez. ¿Podemos ayudarla? Blair sintió que el aire se le atascaba en la garganta. El hombre se incorporó, ofreciéndole una sonrisa suave mientras se acercaba a su mesa. Su voz era cálida, pero no invasiva. ¿Te molestaría que te acompañáramos?, preguntó en voz baja. Rosie es bastante buena animando a la gente. Blair miró al hombre y luego a la niña, Rosie, que ahora sonreía tímidamente y saludaba con la mano. Por un momento no pudo hablar, pero el peso en su pecho, la humillación aún fresca de minutos antes, empezó a aligerarse, apenas un poco. Asintió. «Claro», dijo en voz baja. «Me encantaría». Rosie trepó a la silla frente a Blair sin dudarlo, sus piernitas balanceándose mientras se acercaba a la mesa.
Colocó su unicornio de peluche en el asiento a su lado. Luego buscó en su pequeña mochila brillante y sacó una hoja de pegatinas. «Estos son mis estrellas de brillo», anunció. «¿Quieres una? Pareces una persona de brillo». Blair parpadeó, sorprendida por la energía de la niña, pero se encontró sonriendo, una sonrisa real, involuntaria, que suavizó sus mejillas y alivió la tensión en su pecho. «Me encantaría», dijo. Rosie despegó una estrella rosa brillante y la colocó con cuidado en el dorso de la mano de Blair. «Perfecto», dijo Rosie. «Ahora combinamos». Le mostró su propia mano, 3 estrellas de brillo en fila, una manchada de chocolate. «¿Quieres una galleta? Puedo compartir la mía. Papá dice que compartir es la forma más rápida de hacer un amigo». Blair miró la galleta, a medio comer y desmenuzándose en los bordes, y soltó una pequeña risa. «Gracias, tal vez solo un pedacito». Rosie rompió un trozo y lo colocó con cuidado sobre una servilleta frente a Blair. La bondad de la niña, tan natural y sin filtros, empezó a derretir el peso que Blair había cargado desde el momento en que había entrado al café. Al otro lado de la mesa, Owen se sentó despacio, sus movimientos tranquilos y medidos. Le dio a Blair una pequeña sonrisa, reconfortante, no condescendiente. «No tienes que explicar nada», dijo en voz baja. «Pero tampoco mereces lo que él hizo». Blair sostuvo su mirada. Esperaba incomodidad o tal vez ese tono de simpatía excesiva que la gente usaba cuando no sabía qué decir. Pero no había nada de eso en la voz de Owen. Ni incomodidad ni condescendencia. Solo una sinceridad tranquila. «Gracias», dijo ella, con la voz levemente quebrada. Se aclaró la garganta. «No es la primera vez, pero aún duele como la primera vez». Owen asintió una vez. «Lamento que tenga que doler, en absoluto». Hubo una pausa suave, no tensa, solo el ritmo de 2 personas acostumbrándose a una compañía inesperada. Blair observó mientras Rosie empezaba a alinear los sobres de azúcar como si fueran fichas de dominó. La pequeña tarareaba para sí misma. Su vestido rosa se arrugaba cada vez que se movía. Su alegría era contagiosa, una luz llenando el espacio que antes había contenido vergüenza y silencio. «Es dulce», dijo Blair en voz baja. «Es todo», respondió Owen, con una ternura en la voz que venía de lo profundo. «Me mantiene con los pies en la tierra. Me recuerda cada día que la vida sigue siendo buena». Había algo en la manera en que lo decía, algo en cómo sus ojos se detenían en su hija, tiernos pero con un leve matiz de dolor tranquilo. Blair inclinó un poco la cabeza. «¿Su mamá?» Rosie levantó la mirada justo entonces. Su vocecita se adelantó antes de que Owen pudiera responder. «Mi mamá está en el cielo», dijo con naturalidad, «pero papá dice que la gente amable la hace sonreír desde las nubes». Blair sintió que se le escapaba el aliento. El pecho se le apretó, de una forma que no tenía nada que ver con la incomodidad, y todo que ver con lo profundamente que esas palabras le llegaron. Miró a Owen, sorprendida. Él asintió, sin decir nada al principio. Rosie continuó sin alterarse. «Así que cuando vemos a alguien bueno o valiente, papá dice, «Mira hacia arriba, Rosie, mamá está sonriendo». La garganta de Blair se cerró alrededor de algo no dicho. Puso una mano sobre la pegatina rosa que Rosie le había regalado, como si quisiera mantenerla en su lugar, y quizás mantenerse a sí misma también. «Es hermoso», dijo al cabo de un momento, «y debe de sonreír mucho». Rosie sonrió ampliamente, especialmente cuando comparto galletas. Owen sonrió levemente, sin interrumpir. Sus ojos estaban en Blair, observando, firmes pero amables. Y Blair, por primera vez ese día, sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era solo el consuelo de no ser juzgada, ni solo la aceptación inocente de una niña. Era ser vista, plenamente, y no rechazada. Miró a Rosie otra vez, luego de nuevo a Owen, y dijo en voz baja, «Gracias por no apartar la mirada». La respuesta de Owen fue simple, pero lo significó todo. No lo haría. El sol de la tarde había vuelto el cielo de un dorado suave, cuando Owen preguntó, «¿Te gustaría dar un paseo? Hay un parque pequeño a una cuadra. A Rosie le gusta la estación de burbujas de allí». Blair dudó. Las ruedas de su silla todavía estaban giradas, como cuando se había preparado para irse después de la cita, cuando pensó que se marcharía sola.
Miró a Rosie, que ahora le mostraba sus pegatinas brillantes a la barista, luego a Owen, cuyo ofrecimiento no estaba lleno de lástima, solo de una invitación tranquila. «Así me gustaría», dijo al fin. El parque era pequeño pero tranquilo, oculto entre dos hileras de árboles que se volvían naranjas con el otoño. El sendero se curvaba suavemente entre parches de flores silvestres y zonas de juegos. Rosie corría adelante, su vestido rosa ondeando, agitando una pequeña botella de burbujas de jabón que le habían regalado en el café. «Mira, papá, voy a hacerla más grande». Blair avanzaba junto a Owen, su mano firme en los aros de la silla, la postura erguida. El silencio entre ellos era tranquilo, no pesado. Solo dos personas compartiendo el espacio en compañía de la risa de una niña. Entonces, comenzó Owen con voz suave. «¿A qué te dedicas cuando no soportas citas desastrosas?» Blair soltó una pequeña risa. «Soy ilustradora freelance, principalmente de libros infantiles. Me gusta dibujar mundos donde nadie se queda atrás». Las cejas de Owen se levantaron. «Eso es inesperadamente perfecto». Blair lo miró. «¿Y tú?» «Dirijo una startup de tecnología médica», respondió. «Trabajamos en soluciones de movilidad adaptativa, prótesis inteligentes, sensores integrados en sillas, ese tipo de cosas». Blair alzó una ceja divertida. «O eres muy comprometido con tu trabajo, o esto es una coincidencia muy elaborada». Owen rió. «Admito que es más una misión que un trabajo». Se detuvieron junto a un banco, mientras Rosie corría hacia el césped, las burbujas flotando detrás de ella como polvo de hadas. Blair la observó por un momento, luego bajó la vista a sus manos en el regazo. «No siempre fue así», dijo en voz baja. «Hace 3 años entrenaba para los nacionales. La barra de equilibrio era mi especialidad. Había hecho esa rutina 100 veces. Owen no dijo nada, solo esperó. Blair respiró hondo. Un aterrizaje salió mal, solo un poco. Mi talón resbaló en la salida. Recuerdo el chasquido en mi espalda antes incluso de tocar la colchoneta. Y luego, nada, de la cintura para abajo». La expresión de Owen no cambió, no de una forma que la hiciera sentirse pequeña o compadecida. Su mirada permaneció firme. Ella continuó, la voz más suave. La gente seguía diciendo que era fuerte, valiente, inspiradora. Pero ninguno se quedó el tiempo suficiente para ver lo que vino después. Las cirugías, la depresión, el hecho de que algunos días levantarse de la cama se sentía como un evento olímpico. La voz de Owen fue baja. «¿Pero te levantaste?» Blair lo miró, sorprendida. «Sí», dijo. «Al final, porque me di cuenta de que no estaba rota, solo reconfigurada». Hubo un silencio por un instante, y luego Owen dijo: «Creo que eso se llama fuerza». Blair parpadeó, sorprendida por la simpleza del cumplido. Sin adornos, sin exageraciones, solo verdad. Sonrió, esta vez no por cortesía, sino por algo real, algo profundo. «He estado tratando de creer eso otra vez», dijo. Él miró sus manos apoyadas en las ruedas. «Tú lo haces fácil de creer». En ese momento, Rosie gritó: «¡Mira, mira!» y corrió hacia ellos con una enorme burbuja tambaleante flotando a su lado. Flotaba a unos centímetros sobre el regazo de Blair, capturando la luz del sol y reflejando cada tono del cielo. Blair rió, un sonido que Owen no le había escuchado antes, ligero, libre, lleno. Rosie chilló y aplaudió. «¡Sonreíste! ¡Eso significa que gané!» Blair extendió la mano y reventó la burbuja suavemente. «Definitivamente ganaste». Owen se quedó junto a ella, mirándolas a ambas, y por primera vez desde el accidente, Blair se dio cuenta de que no se sentía como alguien que necesitaba ser rescatada, solo se sentía vista. El café se había convertido en su punto de encuentro tranquilo. No fue planeado, solo un ritmo natural que se formó después de algunos paseos compartidos y conversaciones sin prisa. Cada pocos días, Blair recibía un mensaje de Owen: «Café a las 4». Rosie insiste en que el chocolate caliente aquí es mágico, y de alguna manera, Blair siempre decía que sí. Esta vez, Rosie estaba con su abuela, dándole a Blair y Owen un inesperado bolsillo de tiempo. Las ventanas del café se empañaban suavemente por el frío exterior, y Blair se sentaba frente a Owen, sus manos rodeando una taza caliente de té, el vapor rozándole la mejilla.
Owen había traído su iPad, revisando unas presentaciones para una exposición al día siguiente. «Puedo ser aburrido 15 minutos», dijo con una sonrisa. «Después soy todo tuyo». «¿Trato hecho?» Blair sonrió. «Mientras me dejes robar una galleta». «Hecho». Ella alcanzó el plato mientras él pasaba las diapositivas del proyecto, gráficos, presupuestos, asignaciones, hasta que una llamó su atención. El título decía «Subvención de rehabilitación Neuromotion. Implementación de la fase 2». Debajo, un logotipo que ella conocía de memoria. Centro de Recuperación Harbor Light. Su respiración se detuvo. «Eso...» Se inclinó, entrecerrando los ojos. «Ese es el lugar donde estuve». Owen se detuvo a mitad del movimiento. «¿En serio?» Blair asintió lentamente. «Ahí pasé casi un año. Esa nueva ala de terapia acuática está en esa propuesta». Owen se recostó, una expresión de comprensión creciente en su rostro. «Esa fue una de nuestras primeras rondas de inversión. Presionamos mucho a la Junta por eso. Mucha gente no veía el valor». Ella lo miró. «Pero tú sí». Él sostuvo su mirada, serio ahora. «Sí, yo sí». Hubo un momento de silencio, algo denso flotando entre ellos. No tensión, sino la gravedad de algo importante. Blair preguntó suavemente, «¿Sabías que yo estaba allí entonces?» Owen negó con la cabeza, su voz baja. «No, no lo sabía». Pausa. «Pero me alegra que estuvieras». Blair bajó la vista, luego sonrió con dulzura. «Ese lugar cambió todo. Sin la cinta de correr subacuática nunca habría recuperado el equilibrio del tronco. No podía sentarme sin arnés durante 6 meses, y un día ya no lo necesité». Volvió a mirarlo, sus ojos brillando. «Esa ala me dio esperanza». Owen exhaló, inclinándose hacia adelante. «Por eso lo hacemos. De eso se trata. No solo de márgenes y del impacto del mercado, sino de historias como la tuya, de personas como tú». «Nunca pensé que conocería al hombre detrás del cheque», dijo ella con ligereza, pero algo en sus palabras quedó suspendido en el aire. «Y yo nunca pensé que compartiría una galleta con alguien cuya vida ayudé a reconstruir sin saberlo». Ambos rieron suavemente, pero ninguno apartó la mirada. Era extraño, ese pasado compartido, un pasado que ninguno sabía que compartían hasta ahora, como 2 páginas del mismo libro finalmente unidas en el mismo capítulo. La lluvia golpeaba suavemente la ventana. Los dedos de Owen tamborilearon una vez sobre la mesa. «Sigo pensando en aquel día», admitió. «Cuando Rosie preguntó por qué estabas triste». Blair sonrió, mirando por la ventana. Ella no vio una silla de ruedas, solo a una persona. «Es buena en eso», dijo Owen. «No ve límites, solo personas que vale la pena conocer». Blair removió su té. «Creo que tal vez esa es la verdadera terapia. Ser vista, no como la herida, ni como la sobreviviente fuerte, sino simplemente como Blair». «Tú eres Blair», dijo Owen, mucho antes y mucho después de la silla. Eso nunca cambió. Algo dentro de ella se aflojó al oír eso. No porque sonara poético, sino porque él lo decía en serio. Y de repente, esa cafetería ya no se sintió como una parada temporal entre el dolor viejo y los nuevos temores. Se sintió como el comienzo de algo que veía ambos, y aún así se quedaba. Era una mañana de domingo cuando Owen la invitó. «Pensaba», dijo con tono casual sobre su mesa del café, «que tú y Rosie podrían venir a casa. El patio trasero solía ser un jardín, de mi madre. Le encantaba». Blair pareció dudar. «Me encantaría. Pero, ¿tu casa tiene escalones en la entrada?» Owen vaciló una fracción de segundo, apenas perceptible, pero Blair lo notó. «3 escalones», admitió, «solo en el porche». Ella sonrió un poco, sin amargura, solo con realismo. «No puedo con escalones, no sin ayuda. La mayoría de las casas no fueron hechas pensando en personas como yo». «Lo entiendo», dijo él rápidamente. «Otra vez será». Ella asintió con cortesía, pero algo en sus ojos se apagó. Él lo vio, y no le gustó. Esa noche, Owen no pudo dormir. La imagen de su sonrisa, brillante pero un poco forzada, no lo dejaba. Alrededor de la medianoche hizo algunas llamadas, envió un mensaje a un amigo carpintero y despejó su mañana. Al amanecer, una simple rampa de madera, lisa, firme y lo bastante ancha, esperaba apoyada en los escalones del porche.
No era elegante ni permanente, pero era una bienvenida. Cuando Blair llegó más tarde ese día, Rosie corrió a recibirla primero, su vestido rosa girando mientras bajaba por el camino. «Viniste». Papá hizo magdalenas. «Yo ayudé». Blair sonrió ante su alegría, pero sus ojos captaron algo más, algo que le hizo contener la respiración. La rampa, madera nueva sin pintar, inclinada perfectamente desde la acera hasta el porche. Parpadeó lentamente, se acercó rodando, tocó la rampa con la punta de los dedos, como si no fuera real. Owen salió entonces, secándose las manos con un paño de cocina. No hizo un gran gesto, no llamó la atención. «Buenos días», dijo simplemente. «No es gran cosa, pero pensé que no deberías tener que rodear la casa ni que te cargaran». Blair lo miró, los ojos vidriosos, sin palabras, solo una mirada larga y silenciosa, como si él acabara de tocar algo que nadie había tocado antes. «Gracias», susurró, con la voz espesa. Owen se encogió de hombros, la voz baja. «También es tu domingo. Te mereces entrar por la puerta principal». El jardín trasero estaba bañado en una luz dorada suave, el sol de media mañana filtrándose entre las ramas de los arces viejos. El jardín había crecido salvaje desde que su madre falleció. Lirios mezclados con maleza, rosales extendiéndose en todas direcciones. Pero había algo en ese caos que era hermoso, vivo. Blair rodó sobre el sendero de piedra que Owen había ensanchado esa misma mañana. Sus ruedas crujían suavemente sobre los pétalos caídos. Rosie corría adelante, girando en círculos cerca de un rincón olvidado de la banda. «Este lugar», susurró Blair, «es como un secreto, uno tranquilo». «Mi mamá solía decir», respondió Owen caminando a su lado, «que cada flor es una segunda oportunidad». Blair sonrió ante eso, sus dedos rozando el borde de una flor. En ese momento, Rosie apareció con una pequeña maceta de barro entre las manos. Dentro, una violeta brillante se balanceaba suavemente. Caminó directamente hacia Blair, la colocó con cuidado sobre su regazo y sonrió con orgullo. «Esta flor te necesita», dijo, «como nosotras». Blair se quedó inmóvil. Owen la observó atentamente mientras sus manos se apretaban levemente alrededor de la maceta. Ella miró la pequeña planta y por un momento nada se movió. Entonces su voz se quebró. «Eres algo especial, Rosie». Rosie sonrió. «Lo sé». Se quedaron un rato allí, Blair bajo la sombra moteada por el sol, Rosie tirando de la manga de Owen, pidiendo más magdalenas, más flores, más de todo. Y Blair no solo se sintió bienvenida, se sintió enraizada, como si tal vez, solo tal vez, ella no fuera quien recibía una segunda oportunidad. Quizás ella era una. Blair había trabajado durante meses para preparar la galería. Cada pintura era una parte de ella, capas de color que cubrían años de dolor, recuperación y redescubrimiento, estallidos abstractos de movimiento, trazos audaces, duelos silenciosos capturados en óleo y acrílico. La exposición se titulaba Reescrita, porque eso era lo que había tenido que hacer con su vida. Esa noche la galería estaba llena. Una luz cálida brillaba sobre las paredes blancas, cuerdas de jazz flotaban de fondo. Owen llegó con Rosie, que llevaba un vestido de terciopelo rosa, y declaró de inmediato que la mesa del buffet era la mejor parte de los eventos de adultos. Blair los recibió con una sonrisa radiante. Su cabello rubio estaba trenzado a un lado, los ojos iluminados no por nervios, sino por orgullo. «No tenía idea de que pudieras pintar así», dijo Owen deteniéndose frente a una pieza llena de azules arremolinados y líneas doradas fracturadas. «No podía», respondió ella. «No hasta después de la silla». «¿Te ayuda?» Ella asintió. «Me permite moverme de otra manera». Por un rato, todo fue perfecto. Blair se deslizaba entre conversaciones, amable y serena. Owen permanecía cerca, manteniendo a Rosie bajo control y de vez en cuando lanzándole miradas. La manera en que ella reía ahora, sin defensas, como alguien que estaba aprendiendo a respirar otra vez. Hasta que ocurrió. Dos mujeres con vestidos de cóctel estaban junto a uno de los lienzos grandes de Blair. Owen no estaba escuchando a propósito. Simplemente oyó las palabras al pasar para traerle más jugo a Rosie. «Qué tierno», dijo una de ellas, su voz cargada de un encanto condescendiente. Le dio un propósito de nuevo,
Los hombres así siempre necesitan un pequeño proyecto de redención. Owen se quedó inmóvil. Giró lentamente, solo para ver a Blair no muy lejos, que había escuchado exactamente lo mismo. Su expresión no cambió al instante, pero sus ojos, esos ojos abiertos, expresivos, se cerraron. Su espalda se enderezó. Sus manos se tensaron sobre las ruedas. Se dio la vuelta y se alejó del grupo, los hombros erguidos como una armadura. Owen la siguió. «Estoy bien», dijo ella, con voz plana. Salieron a la terraza trasera de la galería. Afuera estaba tranquilo, solo los sonidos lejanos de la ciudad. Blair miró el horizonte. «He oído cosas peores», añadió. Aún así, no sabían de qué hablaban. «¿No lo sabían?», dijo él atrapado por su tono. «Blair, no tienes que explicar». «Lo sé», interrumpió ella. «Sé que soy mucho, una historia, un símbolo. A la gente le encantan los símbolos. Yo no te veo como un símbolo. Lo sé, eres amable, Owen. Tú y Rosie aparecieron en mi vida cuando menos lo esperaba. Pero a veces me pregunto...» Tragó saliva. «Me pregunto si esto es por mí o por cómo te hago sentir. Útil, bueno». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como humo. Owen no supo qué decir, porque una pequeña parte de él lo había sentido. Como si ayudar a Blair lo ayudara a él mismo. Como si estar ahí lo hiciera mejor hombre. Y esa parte lo odiaba, porque no quería que ella fuera un arco de redención. Solo la quería a ella. Blair le dio una sonrisa suave, triste. «No necesitas arreglarme, Owen. No estoy rota. Solo necesito saber que no soy la segunda oportunidad de alguien». Y con eso, se volvió hacia la galería. En los días que siguieron, Blair se volvió distante. Los mensajes se volvieron corteses. Las llamadas quedaron sin respuesta. Owen no insistió. Pasaba más noches en silencio, mirando la pequeña pintura que Rosie había hecho con Blair. Flores y estrellas pintadas con los dedos. Una noche, Rosie apareció descalza, después de la hora de dormir, una hoja doblada apretada entre sus manos. «Hice algo», susurró, «para Blair». Él la abrió. Un dibujo con crayones de una chica en silla de ruedas, con largo cabello amarillo, sentada junto a un jardín. A su lado, Rosie, con su sonrisa enorme de siempre, y Owen, sosteniendo un corazón entre sus manos. Encima, con la letra cuidadosa de Rosie, decía: «Querida Blair, creo que eres mágica, pero papá está triste sin ti. Por favor, vuelve». Owen se quedó mirando la nota, y por primera vez no se sintió como el que ofrecía sanación, sino como el que la necesitaba. De ella. El apartamento estaba casi vacío. Blair rodó en silencio sobre el suelo de madera, mirando las pocas cajas apiladas junto a la puerta. Sus materiales de arte estaban empacados. Las paredes, antes llenas de color y bocetos, permanecían desnudas. Portland le había dado tanto: dolor, sanación, redescubrimiento. Pero era hora de irse. Una galería en Santa Fe le había ofrecido una residencia, un nuevo comienzo, una vida más tranquila, en un lugar donde nadie la mirara y viera una historia, o peor, una inspiración. No se despidió de muchas personas, ni de Owen, ni de Rosie. Se dijo a sí misma que así era más fácil. La mañana en que planeaba marcharse, el cielo estaba gris. Una llovizna suave cubría las aceras como un suspiro. Blair abrió la puerta principal para bajar la última caja, solo para detenerse. Había algo en el umbral. Una caja de madera, pulida, con su nombre grabado en cursiva sobre la tapa. Blair Whitmore. Vaciló, el corazón ya latiendo con fuerza. Dentro encontró una pila de libros bellamente encuadernados, libros infantiles ilustrados. Y eran suyos, sus personajes, sus dibujos, sus historias. Aquellas que había garabateado en cuadernos y escondido. Cuentos tontos sobre hadas de jardín y gatos aventureros, niñas valientes en sillas de ruedas que domaban dragones y volaban en globos aerostáticos hechos de dientes de león. Pero ahora estaban impresos, en color, reales. Había un pequeño sobre junto a los libros. Lo abrió con los dedos temblorosos. Dentro, una nota escrita a mano. «Blair, encontré los bocetos en la carpeta que dejaste. No estaban sin terminar. Solo estaban esperando convertirse en algo más. Se los mostré a nuestro equipo editorial infantil. Se enamoraron. Imprimimos una pequeña edición. Rosie insiste en leerlos cada noche, 2 veces, a veces 3.
Ella cree que el dragón y la niña con ruedas y alas es ella. Creo que tiene razón. No solo me inspiraste, Blair, inspiraste un mundo que no sabía que necesitaba. Por favor, no te vayas. Owen. Blair no se dio cuenta de que lloraba hasta que las lágrimas mancharon el borde del papel. Sostuvo la nota contra su pecho, como si pudiera calmar los golpes de su corazón. No había intentado huir de él o de Rosie, pero quizás sí huía de un miedo demasiado grande para nombrar. Esa noche, bajo una manta de silencio, Blair se sentó junto a la ventana. Trazó el lomo de uno de los libros impresos, pasando lentamente las páginas. Sus propios dibujos le devolvían la mirada, valientes, vivos. A las 7:11 de la noche, tomó el teléfono. Cuando Owen respondió, su voz era suave, cautelosa. ¿Blair? Ella no habló al principio, solo escuchó cómo decía su nombre, como si al fin significara algo. No me arreglaste, dijo ella, al fin, con voz tranquila. No intentaste rescatarme ni compadecerte. Nunca me miraste como si estuviera rota. Su garganta se apretó. Me hiciste sentir completa, Owen, y eso es distinto. Hubo silencio. Entonces su voz, baja, áspera, honesta. Te extraño. Yo también te extraño. No me importa dónde vivas, añadió él, ni en qué ciudad pintes, ni qué tan lejos ruedes. Solo dime que aún hay un lugar para nosotros en tu historia. Blair cerró los ojos. Creo, susurró, creo que la siguiente página empieza aquí. La galería estaba llena de calidez y luz. Afuera, familias se reunían, niños sosteniendo libros coloridos, sus ojos brillando de asombro. Adentro, a lo largo de las paredes blancas, el mundo de Blair Whitmore había cobrado vida. Páginas de sus libros ilustrados enmarcadas como ventanas a la magia. Niñas valientes en sillas de ruedas volando con mariposas, bosques danzando con luz, dragones con nombres, finales suaves y luminosos. Owen Callahan estaba afuera, junto al ventanal, sosteniendo la mano de Rosie. La pequeña, ahora de 6 años, llevaba su vestido rosa favorito y zapatos brillantes. Prácticamente saltaba de emoción. ¿Está nerviosa?, preguntó Rosie, asomándose por el cristal. Quizá un poco, respondió Owen, arrodillándose a su lado. Las noches grandes pueden dar un poco de miedo, pero creo que también está muy orgullosa. Rosie sonrió. ¿Puedo ir a verla ya? Esperemos un minuto más. Pero antes de que Owen terminara la frase, las puertas principales se abrieron, y allí estaba Blair. Llevaba un vestido color crema suave y una bufanda con pequeños pájaros acuarela estampados. Su largo cabello rubio, recogido a medias, con un leve brillo en los ojos. Su silla tenía una pequeña flor colocada en la rueda lateral, probablemente obra de Rosie. En cuanto sus ojos los encontraron, su rostro entero se iluminó. «¡Rosie!», llamó, abriendo los brazos. Rosie no esperó. Corrió a toda velocidad, abrazando a Blair con toda la alegría que podía caber en un cuerpo pequeño. «¿Viniste?», dijo Rosie, resplandeciente. «Ahora los libros tienen finales felices como los nuestros». Los ojos de Blair se llenaron de emoción mientras besaba la cabeza de Rosie. «Tú eres la razón por la que los tienen». Owen se acercó, más despacio, más silencioso, pero la mirada en sus ojos fue tan clara como una declaración. Ella extendió la mano y él la tomó al instante. «No me rescataste, Owen», dijo Blair en voz baja, solo para él. «Me elegiste». La mano de Owen se cerró con suavidad alrededor de la suya. «Cada día», susurró, «para siempre si me dejas». Ella sonrió, una sonrisa real, honesta, completa. Entonces una voz clara hizo que todos se giraran. «¿Podemos ser una familia ahora?», preguntó Rosie, firme y orgullosa, de pie en el centro de la galería, como en los libros. Hubo una oleada de risas y algunos suspiros suaves. Las mejillas de Blair se sonrojaron, pero no apartó la mirada. Miró a Owen. Él asintió, con el corazón en la garganta, y ella le devolvió el gesto. El aplauso estalló, suave, cálido, lleno de celebración. No por una mujer en una silla de ruedas, ni por un padre soltero con un pasado, sino por una familia, imperfecta, inesperada, hermosa. Más tarde, cuando la multitud se disipó y las luces se atenuaron, los tres se sentaron en el suelo de la galería, compartiendo un pastelito que Rosie había insistido en guardar.
Owen apoyó su hombro suavemente contra el de Blair. Ella miró a Rosie, ahora adormilada, recostada contra su pierna. «Solía pensar que lo había perdido todo en ese accidente», murmuró Blair. «Pero tal vez solo estaba encontrando el camino hacia ustedes». Owen besó su cabello, y Rosie, medio dormida, murmuró: «El mejor libro de todos». Y lo era, porque en esta historia nadie necesitaba ser rescatado. Solo necesitaban ser vistos, elegidos, amados. Juntos estaban completos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a #HistoriasConAlma para más viajes poderosos y emocionales como este. Presiona ese #botón de ánimo para apoyar a nuestros narradores y comparte este video con alguien que necesite un recordatorio. El amor no te arregla, te ve, te elige y se queda. Porque a veces los momentos más rotos llevan a los comienzos más hermosos. Y a veces la familia simplemente son las personas que eligen quedarse. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.